La corrupción no tiene límites, ¿ah? La corrupción no tiene límites y ahora nos encontramos con que una red de corrupción interna del registro civil le permite a Chile exportar lanzas. Lanzas internacionales que, pagando 2 palitos y medio, quedaban con los papeles limpiecitos y se iban a la Europa. Se iban a los Estados juntos. ¿Y qué hacían? Lo que ustedes ya saben. Por el otro lado, un ciudadano gringo está dando una recompensa por pillar un disco duro que le chorearon en la casa. ¿Quién se lo robó? Un chileno. Está la cuestión. ¿Qué país? ¿Ah? Bueno, capaz que haya sido uno de estos que se fue con los papeles limpios. Oye, pero el ingenio, ¿no? El ingenio. No, nos están dejando entrar, pero ¿y si hablamos por acá? Pum, tomando el camino corto. ¿Ah? El país del camino corto. Nefasto. Bueno, cualquier cosa ya saben, si tienen un problemita, me avisan más, tengo un amigo en los registros civil. O sea, todo estúpido, idiota. Este es el ley de los leyes. Síganme lo bueno. Go, go! Julie gotta go, 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 go, go! Julie be good! Existen varios medios de pago, pero para los amigos taxistas solo uno, Repago Taxi. Sin máquinas, sin aplicaciones, el pasajero te podrá pagar con cualquier banco y medio de pago usando solamente su teléfono celular. Tú tienes que tener solo ese QR gratuito. Repago Taxi. Estoy aquí con mis grandes amigos, pues Sergio Chinin, Mauricio Valenzuela, Valderrama. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Espectacular? Se les ve bien, ¿ah? Sí. Se les ve bien. Oye, la corrupción, el nivel de violencia. Hoy día me pasó lo que nunca me pasa, ¿ah? Para arrancar la conversación. El nivel de violencia que hay, como que tú dices, ¿cómo lo abordas? En todos lados hay un grupo, porque no es toda la gente, pero hay un grupo que no se siguen las normas, no le importa nada, andan armados y van pudriendo todo. Que la gente no salga a comer, que la gente no salga a la fiesta, que la gente no vaya al estadio. O sea, es un grupo, pero son grupos pero que van y no se siguen a los límites, a las normas, no tienen empatía, no respeto y van generando un ambiente además de mucha preocupación y de miedo, finalmente, de susto. Entonces te empezás a quedar en la casa, te vais para adentro, no sé. Claro. Ahora, bueno, no olviden de que el presidente Bukele de El Salvador ahora tiene una candidata en el país vecino que quiere hacer el mismo sistema. Lo hemos hablado alguna vez acá. Esta situación de falta de normas anómicas, bla, bla, hace de que finalmente existe una doble inhibición. Las personas que tienen ciertas reglas no van a destruir al resto ni van a destruir la propiedad pública. Un pequeño grupo sí que son antisociales. Ahora, ese es un tipo de inhibición, pero otro tipo de inhibición es del Estado. Ayer, de hecho, hice una cuestión por Instagram hablando un poco al respecto y la gente se complicaba un poco. Acuérdense que Thomas Hobbes planteaba de que en el fondo nosotros le dábamos el poder a un Estado fuerte para que repartiera los combos, porque si no nosotros, cada uno hace la regla del lejano oeste. Entonces, la doble inhibición es el ciudadano común está inhibido, siempre tiene miedo a todo, y el Estado también es un Estado temeroso. El Estado es temeroso y el ciudadano promedio es temeroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes no tienen inhibición? ¿Quiénes no tienen regla? Esos pequeños grupos que tienen más rasgos antisociales. Tanto como esto que me hablaba del registro civil, tanto como un grupo que tiene armas y que, bueno, trata de fortalecerse a través de asustar al resto.
Entonces, ¿cuál es la solución? Aunque suene, algunos me dicen, oh, pero qué primitivo y no sé qué. La solución es la misma solución de Singapur. Le guste o no a la gente. ¿Qué pasa en Singapur? No se rompen las reglas porque es una democracia tutelada. No sé qué tan democrático sea eso, pero bueno, hay castigos bien fuertes si tú te cometes una embarrada. Porque el lóbulo frontal de nosotros como seres humanos no es suficiente para inhibir todas las conductas desadaptativas. Entonces, ¿cuál es el problema? Julio, el problema de que tenemos gobernantes que están traumatizados con ejercer el poder. Le tienen terror a ejercer el poder. Por toda nuestra historia también, como país. Y estos gobernantes aterrorizados de ejercer el poder, que más encima siguen agendas globalistas como la 2030 y todo el sistema que quiere que finalmente no tengamos naciones independientes, bueno, hacen de que lamentablemente no se tenga que ejercer el poder y la fuerza cuando es necesario hacerlo. Entonces por eso emergen buqueles que ejercen la fuerza y que la gente finalmente, en vez de sentirse, digamos, molesta por eso, los felicita. Es por eso que aparecen Hitleres, Mussolini, Bukeles o como ustedes quieran llamarle. Y es por eso también en parte, porque hay mucha gente que se olvida esa parte de la historia, ¿quiénes le lanzaban maíz a los militares en el 70, 72? ¿Se acuerdan de eso? Cuando le lanzaban maíz en las calles. ¿O tú te acuerdas de eso, Mauricio? Tú eres más grande. Perfectamente. ¿Quién los lanzaba? Dilo tú. La gente, el mismo público decía a los militares que para los que no entienden millennials, es una idea decirle que eran gallinas, cobardes. Pero después ese mismo pueblo, el nuestro, el pueblo alemán, todos los pueblos del mundo dicen, no, nosotros no hicimos nada. Entonces, ¿se fijan cómo es este péndulo? Primero llegan grupos que intentan destruir la sociedad y después llegan masas que silenciosamente validan los sistemas autoritarios porque lo ven como una solución para sus problemas, dentro de ellos delincuencias. Entonces yo no lo digo de una manera tendenciosa, yo veo que es inevitable que aparezca algún día la Primera Orden. Ejemplo millennial de Star Wars, donde aparece el contraimperio. El imperio cayó, quedó la república en esta ciencia ficción donde queda la escoba. La gente se aburrió, pero ha sido de nuevo como un pseudoimperio y quería recuperar esos valores. Esto va a pasar siempre en la historia. De la democracia a la demagogia, ¿te acuerdas? En los textos griegos. Mira, el tema que a mí me parece interesante, de donde lo quiero abordar, el tema de la emoción miedo. Tal vez de todas las emociones, puede tener rabia, la emoción miedo, tal vez es la más dañina para nuestra calidad de vida. Estos grupos minoritarios, pero altamente contaminantes, tóxicos, así como hablamos de relaciones tóxicas, hay sociedades que se vuelven tóxicas. Cuando estos grupos minoritarios, la manzana podrida del cajón, termina pudriendo el cajón, inevitablemente. Entonces, ¿cuál es su lógica? Su lógica es el miedo, que se les tema, el mundo del choro, que se le tema en la población, que se le tema en la ciudad, que se le tema en la región, que se le tema en el continente. El miedo. Y el miedo a nosotros los seres humanos es tal vez de todas las emociones la más dañina cuando está masificada. Tener una dosis de miedo, yo digo, tener una dosis de miedo es como la sal. Es un poquito, está bien. Te mantiene alerta. Pero cuando el miedo se instala en una sociedad, de salir a las calles, de salir a pasear a tu perro, de poder andar en la noche, de poder ir a un restaurante, de poder, o sea, cuando el miedo se instala en una sociedad, o sea, estás en el peor de los escenarios. Y entonces, más allá de entrar en la arena política, porque eso puede entrar a dividir, una vez, un paréntesis, conversando a solas con un presidente en ejercicio, mi comentario fue, entre otros, le dije, presidente, le dije yo, lo importante es que la democracia sea fuerte. Porque las democracias débiles son un peor escenario para un país, porque finalmente creemos estar en democracia, pero estamos sufriendo la dictadura, por ejemplo, de estos grupos violentistas. Allá, acá. Y a eso súmale, porque una cosa es la violencia, es como con la violencia yo gobierno, verdadera cultura de la violencia,
impero, me hago respetar, pongo mis propias leyes, propongo mis propias normas, usufructo y todo eso. Otro tema es la corrupción, que también es una forma, comillas, de violencia, pero por último económica. No lo estoy relativizando, no estoy diciendo que sea menos cosa. Pero cuando una sociedad empieza a funcionar de esa manera, ya todo es posible. Ya las leyes no se respetan, el que respeta la ley pasa a ser un gil, en la jerga de los choros, de los delincuentes. Nosotros somos los giles, los que trabajamos, que pagamos impuestos, y ellos gobiernan poblaciones, gobiernan comunas, ellos gobiernan. Entonces ahí concuerdo yo con Sergio. ¿Cuál es la posibilidad que nos queda a los ciudadanos comunes y corrientes? Suplicar. Llega un momento que ya suplicamos. Necesitamos más mano, yo no digo dura, más mano justa. Y esa mano justa tiene que ser una mano firme. Porque si no hacemos eso, vamos a seguir avanzando en la decadencia. Pero insisto, acuérdate de don Michel Foucault, el poder no se tiene, el poder se ejerce, se detenta. Las relaciones todas son relaciones de poder. Un profesor, un alumno, padre, hijo, individuo, Estado. Pero en este minuto el poder tiene miedo de ejercer el poder por las consecuencias, la funa, que fue violento, o el profesor puso regla, el papá puso regla en la casa, oye, es un autoritario, un mal padre. Entonces todos tienen terror de quedar del Darth Vader, de quedar del malo. Entonces, ¿qué pasa? Realmente el poder no tiene poder, porque el poder no lo ejerce. Entonces es un poder inexistente. ¿Tú a quién le tienes más miedo? ¿A un juez o a un líder de un cartel de traficantes? Porque el líder del cartel de traficantes puede ejercer el poder. El juez no lo ejerce. Entonces Foucault es brillante en eso. El poder se ejerce. Los papás no quieren castigar a los hijos. ¿Por qué no quieren castigar? Porque no quieren quedar como padres traumatizadores que después vaya el psicólogo o el psiquiatra y los juzgue. Entonces finalmente es un no poder. El Estado se ha vuelto un no poder. Y en esa circunstancia, ¿qué es lo que pasa? Las masas se sublevan. ¿Y ahí tiene que ver alguna cancelación? Totalmente. Porque con eso paralizaste a la sociedad. La sociedad tiene tanto miedo, los individuos, de ejercer esa fuerza y ser condenados por ser duros, como usted quiera llamarle, hasta patriarcales, siquiera sea hombre o mujer, que finalmente la gente prefiere no recibir ese ataque de la masa y no hacer nada, y que otro haga algo. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? No lo hace el profesor, no lo hace el legislador, no lo hace el presidente, no lo hace nadie. Entonces, como no lo hace nadie, se desborda. ¿O qué crees tú que está pasando en Francia? Si es todo Occidente, está desbordado con la misma agenda globalista donde nadie haga nada y usted es malo si usted ejerce el poder. Pero ellos saben, porque saben de sociología, de que el secreto es de que tú tienes que ejercerlo y alguien tiene que ser malo. Alguien tiene que ser un monstruo para que esta cuestión funcione. Por eso se llama Leviatán. El Leviatán era una anguila gigante, pues, era un bicho feo, pero temido. Entonces en eso sí, fraternalmente diferimos. El miedo es la esencia del control político. En todo sistema, Maquiavelo nos planteaba eso. Si tienes que elegir entre que te amen y te teman como gobernante, elige que te teman, porque te van a seguir, aunque seas malo, si tienes resultados. Pero si eres bueno y no tienes resultados, nadie te va a seguir. Entonces, en ciertas circunstancias es importante ejercer eso. Entonces, todos tenemos esta dictadura de lo políticamente correcto. Ya Ortega Gasset nos hablaba de esto. Esta, digamos, secuestro de las masas que tienen de la sociedad, que ha sido un deterioro constante en Occidente. Entonces, por eso no quiero quedar con el malo o el X de la película, pero es una realidad incómoda, pero que la gente no está dispuesta a ver. Y como no está dispuesta a ver, se nos va desbordando y nuestros gobernantes piensan igual. Entonces no quieren parecer malos, no quieren ser castigados por la historia. Y entonces nadie le pone el cascabel al gato. Sí. Discrepamos en ese punto porque yo hago una diferencia entre lo que es poder y lo que es autoridad, que a mí me parece que no es lo mismo. La autoridad se gana, que tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con los pueblos, ciudadanos, seguimos, porque nos ganamos la confianza, porque creemos que eso es una autoridad. Otra cosa es el que ejerce el poder, porque cuando hablamos de ejercer el poder, la historia nos demuestra los horrores más gigantescos que la gente a veces ni siquiera se puede imaginar ni cuantificar. Estamos hablando de un Hitler, pero también estamos hablando de un Stalin.
O sea, más de 30 millones principalmente campesinos, asesinados en la Revolución Rusa. ¿Para qué decir lo que pasó en Mao? Se hablan de 200, 300 millones de personas asesinadas. O sea, yo soy cuidadoso en eso porque, claro, ejercían un poder, porque tenían el poder. Pero mira la masacre, mira las consecuencias. Entonces, creo que en este tema hay que ser súper delicado y súper cuidadoso. Y lo digo con respeto, Sergio, lo que te estoy diciendo. Porque si bien es cierto, concuerdo contigo en varias de las cosas que estás diciendo, yo creo que hay que tener cuidado, repito, porque el poder también ejercido desde una dictadura cruel, sanguinaria, que la historia de la humanidad está lleno de eso, ha tenido consecuencias desastrosas, infiernos. Bueno, pero por eso en la República de Platón te plantea que pasan de sistemas donde el pueblo controla sin sentido a sistemas totalmente totalitarios, que eso era un péndulo, y que sostener este prudente manejo de la mayoría hacia su desarrollo como ciudad-estado era momento en la historia, que después se iba al otro lado. O sea, ya Platón tenía claro eso en la República, no es misterio. Y segundo, lo que tú planteas, la diferencia entre autoridad y poder. Existen relaciones de poder. Entonces, cuando tú te refieres a autoridad, igual te pregunto fraternalmente a qué te refieres. Porque yo me refiero a eso con poder, una relación de influencia. Eso es poder. Y tercer punto, efectivamente nosotros criticamos estos sistemas, que están tanto en izquierdas como en derechas. Sí, claro. Pero no es menos cierto que la revolución de Rusia, de ser un país totalmente medieval, a lo que se transformó como Unión Soviética, y lo mismo en China, independiente de las observaciones morales que podemos tener, el resultado es innegable. Entonces, insisto, hay seres humanos que quieren restar cierta naturaleza de cómo los seres humanos piensan. ¿Por qué hablamos de psicología social? Del experimento de Zimbardo, del efecto Lucifer, de la cárcel de Stanford, de conformidad, de la Mariana Abramovic, ¿te acuerdas de esta artista? Porque al parecer hay seres humanos que no quieren ver la naturaleza nefasta que los seres humanos pueden tener dependiendo de las situaciones. Yo creo que esos son, de alguna manera, antiojeras morales que algunos se quieren plantear porque quieren evitar ver el fenómeno que el ser humano muchas veces con absoluta libertad se vuelve nefasto. Y tenemos pruebas de ello, como las que te acabo de plantear. ¿Y por qué hay gente que está dispuesta a cruzar los límites? Porque hay gente que está, ¿sí? ¿Por qué está dispuesta a cruzar los límites? Porque uno lo piensa y dice, es mejor vivir tranquilo, mejor vivir bien. ¿Por qué voy a andar con una pistola? ¿Por qué voy a andar gritando en la noche? ¿Ah? ¿Por qué voy a salir de un lugar y en vez de caminar tranquilo a mi casa, voy a romper un paradero micro o voy a cogotear a alguien? ¿Ah? Es que también tienes que diferenciar en dos cosas. Dejando la necesidad de lado, digamos. Sí. Sí, claro. Lobachevsky nos plantea bien y parte de la psicología social también. Acuérdense, desde este modelo, por ejemplo el de Zimbardo, la maldad y la bondad no es disposicional en general. Piensa en la curva normal, la mayoría de las personas ejerce ciertos actos no por disposición, sino por situación. Si hay muchas personas robando en un supermercado, la mayoría de los seres humanos, entre comillas, asintomáticos normales, perfectamente pueden ir y robar algo de su supermercado. Ejemplo, 27 de febrero acá en Chile, cuando la gente sacaba plasmas de los supermercados, cosa que todos vimos. La mayoría de las veces las personas se comportan dependiendo, mimetizándose con el entorno de lo que los otros hacen. Le Bon también nos plantea esto. Ok. Algunos pocos son disposicionales, intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. A eso les vamos a llamar psicopáticos, antisociales. Por eso se llama trastorno antisocial y no psicopático de la personalidad. Y estos con rasgos psicopáticos prefieren romper las reglas porque tienen un placer en someter a otros. Entonces, en el fondo, hay dos tipos de maldad que se dan en las sociedades. En situaciones seminormales, un pequeño grupo antisocial, porque disposicionalmente lo es. Y porque también el entorno quizás no es tan bueno. Pero en situaciones de caos, hasta las personas, entre comillas, buenas y que siguen las normas que tú planteabas, perfectamente pudiera romper todo. Mira, tampoco quiero con esto polemizar en exceso, pero cuando tú piensas en el estallido social, ¿ya? ¿Te parece lógico pensar que 80 estaciones del metro fueron quemadas al mismo tiempo solamente porque hubo una
espontánea sensación de liberación por los motivos que sean. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué muchas personas que jamás se habían manifestado violentamente lo hicieron ese día? Entonces te quedan varias preguntas. ¿Qué tipo de operación hubo detrás al principio de eso? Como que se quiera llamar. Y segundo, ¿por qué las personas, una vez viendo fuego y destrucción, deciden multiplicar eso? Porque esas personas no estaban en ninguna cárcel, eran personas como tú, como yo. Entonces, te fijas, situacional, disposicional, situacional. Bajo ciertas circunstancias, si las cosas están muy mal, hasta tu vecino va a agarrar un arma y va a empezar a hacer cosas que supuestamente no iba jamás a hacer. Eso la Hannah Arendt lo llama la banalidad del mal. Cuando una sociedad está muy contaminada, la gente se mimetiza, pero hacia el mal, hacia destruir. Tiene que ver con la supervivencia. Claro, entonces... Claro, que es distinto. Eso también tiene que ver con la supervivencia. O sea, estás viendo que todos por algo pasó, están todos buscando agua y tú también buscas agua y te desesperáis. O este dicho también es, vienen a quitarnos la casa y, Sí, y claro. los vecinos empiezan a sacar escopeta algunos, se ponen en la puerta. Mira, si el tema- y no llegan los ladrones después. Exactamente. Como yo veo las cosas, es que cuando le dije a este presidente, lo vuelvo a reiterar, lo importante de la democracia es que la democracia sea fuerte. Porque una democracia débil está al borde de todo lo que pasa, donde se apoderan pequeñas bandas, pero que logran someter al resto de la sociedad a una dictadura. Dictadura. Lo que ejercen los delincuentes por las calles es una dictadura. Y tiene a un pueblo, a una ciudad, a un Santiago, a un Valparaíso, o a una ciudad incluso más chica, o en poblaciones, a gente aterrada. Viven en un infierno. La gente no puede... Yo escucho de repente gente, y converso, gente que cuando oscurece, ahora que estamos en invierno, son las 6 de la tarde y la gente se va a acostar, se encierra en sus casas. Entonces, cuando tú estás viviendo en un país de esa naturaleza, es porque tenemos una democracia débil, extremadamente débil, y donde impera la ley de la mal llamada la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero ¿quién es el fuerte? El más choro. ¿Cómo se resuelven los problemas? Primero, mediante el miedo. Y segundo, los problemas se solucionan con balas. Matando. O sea, hoy día matar en una sociedad donde la vida no vale nada, no cuesta nada, o un sicario cobra 100.000 pesos o lo que sea, es un problema gravísimo que estamos viviendo. El tema de la violencia, cuando los problemas se resuelven con violencia, porque tenemos el otro camino, el camino largo. Tú delante hablaste del camino corto, el camino largo, que es una bonita metáfora. El camino largo es el diálogo, el camino largo es la educación, el camino largo es la reflexión, el camino largo es lo que estamos haciendo nosotros, que es conversar, intercambiar opiniones. Pero no se hace. Pero lo que me cuesta encontrarle, y siempre como que cojo la conversación y llego a mi casa y siempre le doy como una vuelta más a esto, es que no logro entender el propósito. ¿Qué? ¿Cuál es el propósito? Matar por matar, violentar por violentar, hacer daño por hacer daño. El propósito tiene que ver con algo material, con tener, con robar, con disponer de más dinero o de más recursos materiales. Entonces, ¿cuál es el propósito? O quizás no hay propósito. Quizás no hay propósito, definitivamente. Entonces, El camino corto. Un segundo, Sí, sí. un segundo. Vamos a ir a Complex y te vamos a volver de inmediato. No sé si ustedes ubican a Jane Goodall. A Jane Goodall era una señora, la primatóloga más importante del mundo, y ella estudió un caso que la dejó muy sorprendida, que se llamó la Guerra de Gombe. Se lo he mencionado alguna vez, se lo recuerdo, digamos. En la Guerra de Gombe eran dos clanes de chimpancés. Hasta ese tiempo se pensaba que los chimpancés, el resto de la especie no humana, no ejercían la crueldad a sus congéneres, que eso era quizá algo exclusivo de nosotros como especie. El asunto es que en la Guerra de Gombe hubo prisioneros y hubo torturas. Inclusive un grupo mordía y le arrancó partes de la cara a uno del clan opuesto. Técnicas de tortura. Se vio cosas muy similares a lo que vemos horrendas en los seres humanos. Entonces
Entonces, primero hay una tendencia de esta inteligencia llamada humana y de otros mamíferos, de tanto como poder ejercer algunos actos altruistas, ejercer otros de daño por puro placer. En general, piensen que la mayoría de los estados que hemos mencionado, de acá o de fuera, ejercen el terror para controlar al resto que observa los actos de terror. Ese terrorismo de Estado. En los 80 y los 70 lo vimos acá en Chile. ¿Cuál era la idea? Mientras más aterrorizada estaba la población, menos probabilidad de terroristas en el país. Esa era la consigna. ¿Cuál es la consigna del antisocial líder de un cartel promedio? Mientras más brutal soy, el resto de mi banda me tiene más respeto. Miedo. Más miedo, miedo. Me Claro, encanta. no. Entonces, muchas veces estos actos no tienen que ver con ejercerte daño a ti, es mostrar la posición en la jerarquía, el estatus que yo tengo al ser capaz de hacer eso. Puedo ser más malo que tú, puedo ser más arrojado que tú. Más bien son como apreciaciones de clan. Es un poco lo que hacen los tipos en los gimnasios para sacar más músculo, que finalmente no es, asumamos que son heterosexuales, para llamar la atención al género opuesto. Es para competir entre ellos quien tiene más músculo. O algunas personas que están en extrema anorexia, más bien para una competencia intergénero, no intragéneros. O sea, intragénero, no intergénero. ¿Entiendes? Entonces, a veces tiene que ver más con la posición dentro de la manada. Y creo que eso explica parte de las cosas. Segundo, como lo vimos con el caso del Abramovic, que es un ejemplo anecdótico, a veces cuando no tengo consecuencias, sí ocurre este efecto Lucifer, donde empiezo a sacar lo peor de mí mismo, porque sé que no hay consecuencias, entonces veo al otro como un muñeco. Yo puedo ser más cruel en la medida que en vez de ver a Mauricio, veo un androide que en realidad tiene un chip adentro y no es un ser humano. Cuando puedo desindividuar a alguien, soy capaz de cometer actos atroces contra ese ser humano. Fíjense que en las guerras, normalmente uno habla del país vecino con insultos. El tanto, no voy a poner ninguno acá. Y esa es la técnica, porque tú ya no eres una persona, eres una cosa. Y como eres una cosa, te puedo destruir. Y hasta puedo experimentar no horror, sino placer al hacerlo. Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de resentimiento, hay mucho de una especie de pseudo guerra de clase, hay un montón de cosas que van ocurriendo. Pero sí, insisto, tenemos que reivindicar un poco el lado oscuro del ser humano, porque particularmente nuestra disciplina es extremadamente condescendiente, hasta licenciosa, con la idea de que los seres humanos son súper buenos. Insisto, no tenemos esas pruebas, tenemos que ir de ambos. Y gran parte también del problema de la educación es eso, asumir de que los seres humanos van a comportarse bien solamente porque les voy a explicar. Lamentablemente no todos tienen esa altura de mira. Fíjate que el caso Bukele es un caso más allá de lo político. Es un caso súper interesante, encuentro yo. Hay que recordar que Salvador era si no el primero, era el tercer país más peligroso del mundo. Un país chico, 6 millones de habitantes. Era el país más peligroso del mundo. Y en un año con Bukele, que era una persona de izquierda, que pactó incluso con los ayúdame el nombre, tienen un nombre los delincuentes, todas estas mafias, los Mara. Bueno, y después dio un giro de timón, y hoy día es el presidente con más apoyo a nivel mundial. El 90% lo apoya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confundido a veces, siento yo, un poco de democracia con sobre ideas y creencias que se traducen en cosas políticas y que nos entrampan. Nos entrampan en sociedades que lo que no logran entender estas élites políticas en general, que nosotros los ciudadanos que nos llamamos de a pie, lo que queremos es vivir tranquilos. Pregúntale tú a la gente qué es lo que la gente quiere. Pero de verdad, ¿qué es lo que la gente quiere? Bueno, que el sueldo está bien. Pero pregúntale, si tú tienes que tener una opción, ¿qué es lo que usted más quiere? Pregunta, hagamos un plebiscito. Y por lejos va a ganar, pero por lejos va a ganar el quiero vivir tranquilo. Entonces, cuando tú dices el yo quiero vivir tranquilo y eso gana por lejos, lo que nosotros necesitamos es menos disputas políticas de esto, de jueces, de tribunales, de arreglines, de corrupciones, de cosas, porque vemos este triste espectáculo, los ciudadanos de pie,
Y vemos por otro lado que la delincuencia avanza y avanza y avanza. Entonces, si no somos capaces de frenar esto y tener, yo no te estoy diciendo a Bukele, pero un gobierno democrático, porque es un gobierno democrático, en la línea de lo que yo estaba diciendo, pero fuerte. Y tan fuerte que son los que sembraban el terror los que le empiezan a tener terror o miedo al que está gobernando. Porque alguien ejerce lo que tú llamabas poder, que yo, bueno, no vamos a entrar en discusiones semánticas, que yo llamo autoridad. Bukele tiene autoridad, porque tiene un respaldo muy grande. Porque una cosa es que yo me robo el poder. Perdone, vamos a entrar en temas políticos. Maduro tiene poder, obvio que lo tiene, pero no tiene autoridad, porque su gente no lo apoya. Entonces hay una diferencia. Pero no vamos a entrar en esa discusión porque no sé dónde nos llevaría. Pero sí, Bukele sí tiene autoridad, porque tiene el respaldo del 90% de la población. Y ese fenómeno Bukele, acuérdense de mí, va a empezar a crecer, ya está creciendo, no solamente aquí cerca, ya tenemos voces muy parecidas en Argentina, que en elecciones, tenemos voces muy parecidas, pasó en Italia, están pasando, si no me equivoco, en elecciones de Guatemala, la persona que está ganando en la segunda elección es de la línea exactamente de Bukele. O sea, esto se va a empezar a expandir, porque las democracias débiles, temerosas, miedosas, que no entienden que lo que tienen que hacer es defender a la población, finalmente terminan siendo cómplices. Ahí estoy respetuosa, pero completamente en desacuerdo contigo. Primer punto. Y creo que el más controversial, después voy a los accesorios. Tú dices, la gente quiere estar tranquila. La observación nuevamente de algunos, como Maquiavelo, básicamente no lo dice él así, pero es lo mismo, es de que la gente es cobarde. Bueno, La gente por naturaleza es cobarde, que es parecido a lo que tú dices, en el sentido de tranquilo. Y ahí viene con lo de Arendt. Arendt plantea que lo más importante es la acción social. Es decir, que no te quedes sentadito en tu casa esperando que las cosas anden bien, sino que seas capaz de sacrificarte o hacer algo por tu comunidad. Así se establecen las autoorganizaciones de las sociedades. Si la gente es cobarde y la gente no quiere hacer algo, ellos mismos, por mejorar un poco su sociedad, pasa esto. Le doy el poder a los militares, le doy el poder al partido X, y que ellos se acarguen, y yo me quedo en mi casita, igual que en la Alemania nazi, y dejo que saquen al resto mientras a mí no me hagan nada. Entonces la Arendt piensa que estudió a Eichmann, una persona que era completamente en oposición de ella por su raíz biológica. Y ella dice, el problema no son los países, es como esa falta de compromiso, que ella le llama la acción social. Nosotros tenemos que manifestarnos. ¿Por qué no hacemos? Tengo una familia, tengo algo que perder, me pueden funar por las redes sociales, mejor no digo nada, que lo haga otro. El bystander effect, que es este efecto del espectador en los asaltos. Cuando una persona es asaltada y hay 40 personas al lado, nadie hace nada, porque es el de al lado va a tener que solucionar el problema, no yo. Entonces, no. Los políticos se dan cuenta de que la gente quiere tranquilidad, que la gente es floja, que la gente es cobarde finalmente, y que no van a salir a hacer un cambio a su sociedad. Salvo ejemplos muy específicos. Entonces, tenemos que crear una sociedad opinante, que los individuos sean capaces de manifestarse de manera inteligente, pero definida, con cosas que ellos quieren autorregular como sociedad. Y eso no ocurre. Ahora, respecto a lo de Bukele. Bukele tiene un 90% de aprobación. ¿Sabías que Vladimir Putin también tiene un 90% de aprobación? Y cuando entraron las tropas de Wagner en Rostov, toda la gente los vitoreaba en la calle. Y supuestamente 9 cada 10 rostovienses decían que Putin era el presidente ideal. Entonces, ¿a quién le creo? A los que están vitoreando al que van a hacer un golpe de Estado, porque si fuera así, habrían defendido con dientes y muela al gobierno de Putin. Y no fue así. La gente es cobarde y la gente prefiere mimetizarse con lo que el poder tiene arriba. No importa lo que sea. Lo que tenemos que desarrollar en esta sociedad es valentía y que la gente no tenga miedo de perder algo con tal de hacer una sociedad mejor. Ahí entramos quizá en la abdicación. Valor. Darse cuenta que todos tenemos miedo, pero encima del miedo está el deseo, está la añoranza, está inclusive la rabia, que nos hace de repente despertarnos más allá del miedo y aún así tratar de defendernos, pero todos tienen tanto que perder. Su internet, insisto, su familia, su puesto de trabajo, sus 6 millones de pesos, que nadie finalmente sale a hacer las reivindicaciones. No lo saben hacer y eso es lo que nos plantea Nos pilló la hora, nos pilló la hora, pero está muy buena la discusión. Nos pilló la hora, nosotros vamos a seguir adelante. Gracias, Mauricio. Gracias, Sergio, por venir.